El barrio Orriols, desde nuestro punto de vista como asociación, pues tiene la característica que tiene diversas nacionalidades, hemos calculado unas 35, diversas culturas, diversidad religiosa, en el cual también encontramos cosas hermosas en clave del patrimonio cultural de la ciudad. Bueno, Valencia Coge tiene un pedacito de historia incrustada en este barrio, en la medida en que hace presencia hace 33 años, que la primera asociación en la defensa de derechos humanos de las personas migrantes en la ciudad de Valencia, un espacio solidario para informar, para acompañar, para velar porque muchos de los derechos para las personas migrantes se cumplan. Es especial trabajar para que esas personas hagan parte y presencia en el tejido social del barrio. Como asociación no podemos estar en un barrio y estar de espaldas a él. Tenemos que estar con todo lo que sucede. Y esto ha marcado una línea especial de trabajo que ha sido identificar primero las entidades que hay en el barrio, segundo, sentarnos a hablar para ver qué cosas tenemos en común, y tercero, en qué podemos hacer, digamos, trabajo conjunto. Eso fue lo que nos llevó a intentar coordinarnos y a empezar un trabajo que le hemos llamado la Agenda Vecinal Orriols en Positivo. Inicialmente, pues era un trabajo muy sencillo, pues artesanal en el sentido de que se hacía, era un folio en el cual se publicaba y lo distribuíamos en alrededor de 35, 40 puntos del barrio. Al ingresar más entidades, la agenda se hacía más grande. Ahí evolucionamos a otro nivel, entonces la idea fue crear como un canal Telegram, Orriols en Positivo. Todo este camino ha sido para encontrarnos en la iniciativa del proyecto Arran de Terra. Pues Orriols Arran de Terra surge en el periodo pospandémico, que una de las prioridades yo creo que había en el barrio muy fuerte era seguir impulsando zonas de contacto donde la gente pudiera reunirse otra vez en persona. Hay muchos proyectos que están enfocados como a un solo colectivo, entonces la idea era generar espacios donde pudieran encontrarse personas de distintos colectivos. Vimos que era importante apoyar el proceso que se estaba llevando en el barrio de la Agenda Orriols en Positivo, que era, digamos, darle la dimensión online. Evolucionar hacia una agenda virtual creo que en tres ejes, ¿no? El primero, puede albergar más actividades, se puede publicar mes a mes. Lo segundo, que fuera de fácil acceso para las entidades, que las mismas entidades pudieran acceder, subirlas ellas mismas. Y tercero, pues la promoción. Entonces lo que hicimos fue poner un stand en la Feria Intercultural donde la gente podía venir, se explicaba un poco en qué consistía el proyecto de la web para el barrio y la gente pues iba haciendo aportaciones. Queremos crear una aplicación web, que será también un mapa web, con recursos del barrio, actividades del barrio y cartografías del barrio. Entonces, estamos recopilando experiencias que ya se han llevado a cabo y ahora la idea es añadir. Pero queremos que el proceso sea participativo, entonces que las propias personas que trabajan en el barrio y que viven en el barrio participen y digan cómo quieren que sea la aplicación o qué tipo de recursos les gustaría que apareciera, qué tipo de actividades, en función un poco de los intereses de la gente que participe. Porque esto surge que nos hemos encontrado que hay muchas personas que vienen a las entidades a preguntar por actividades o personas que dicen ay, porque me siento muy sola, porque no hay nada en el barrio, no sé dónde ir. Y sin embargo están pasando muchas cosas, pero a veces ni nosotros mismos sabemos todo lo que hay, ¿no? Porque la idea es que no esté centralizada, sino que cada entidad pueda, pues eso, decir, vale, pues este fin de semana tenemos estas actividades, entonces entrarían en la web y sería autoeditable, ¿no? Poner todo lo que hay de forma que si tú dices, vale, este fin de semana ¿qué hay? Puedas meterte y ver todo lo que hay en el barrio de todas las entidades que, claro, previamente tienen que haber colgado lo que hacen. Vale. El tema del diseño luego ya lo iremos mejorando y todo, vale. Pero ves, ya sale y tú ya tienes los elementos aquí vale. de Facebook, Twitter y WhatsApp, ¿vale? Vale. Pues lo de colaborar con el Grupo Sabien de la Universidad Politécnica vino porque yo ya estaba colaborando con ellos. Bueno, yo y a través de Valencia Acogida estábamos colaborando con ellos en un proyecto sobre la salud en el colectivo refugiados. Y como estaba todo este tema de la agenda, que siempre había sido un tema, ¿no? Lo de ver cómo podíamos darle un impulso tecnológico,
se lo comentamos y querían que presentásemos esta idea de hacer una web para el barrio. ¿Pueden ser entidades barra servicio? Sí. Yo creo que es mejor con las dos A la cosas. hora de etiquetar lo que es arriba. Y así cada uno, yo creo que así se entiende, ¿no? Tanto si es entidad como si es servicio. También se utilizaron los espacios mensuales de las reuniones de entidades, que eso fue un espacio importante de trabajo, porque claro, ahí se reúnen personas de 35 entidades. Entonces, que estuvieran informadas, que pudieran opinar y pues ahí poco a poco utilizando ese espacio más los espacios participativos, pues un poco se fue conformando la web. Será así, la apariencia real será así, ¿vale? Lo que pasa con esta visión agenda, entonces te pondrás encima de cada uno de los días y te saldrá digamos, las actividades de cada día. Vale, ahora lo que pasa es que no se ve esa vista agenda. Ahora de momento solamente se ve así porque los informáticos están trabajando en lo que es esa vista. Bueno, la idea es que cada entidad se está dando de alta. Hay como unas 12 entidades ya que se han dado de alta. Entonces, una vez ya está creada la entidad, esa entidad ya por sí misma puede subir actividades a la web. Nosotras ya lo hemos empezado aquí a usar bastante eso, con la gente que viene a pedir información de lo que sea, pues además le informamos de las cosas que se hacen en el barrio o de un poco que tengan también, que sepan todos los recursos, entidades y tal. Pero mirar la potencia de un conjunto de entidades que está dignificando el barrio, trabajando por él día a día, profesionales que aunque no vivan en Orriols sienten el barrio y los que viven en el barrio o los que vivimos en el barrio trabajando codo a codo. Pues a mí me gustaría que la herramienta sirviera, por un lado, esta idea de poner en común las actividades que se hacen y que las personas puedan encontrar estos espacios, pero también yo creo que hay una cosa que nos hemos encontrado y que no contábamos y que yo creo que es útil, que es que las propias personas del barrio se puedan ver ahí un reflejo de lo que están haciendo, porque cuando ves todas las actividades que hay, todas las experiencias que se comparten, me parece que es una forma de visibilizar y de que uno pueda verse a sí mismo en un proyecto compartido, ¿no? Y sobre todo que hay experiencias que se están haciendo en el barrio que son realmente interesantes, que yo creo que está muy bien que desde fuera de otros barrios se puedan ver, incluso se puedan replicar y se puedan pues, compartir. Una cosa es enviarle la agenda a través de un link y otra cosa es que la gente llegara a un nivel donde dijera, uy, ¿qué va a pasar este fin de semana? Voy a mirar la agenda, voy a mirar el Arran de Terra, la aplicación. Eso a nivel online. Y a nivel offline, pues lo que nos propusimos era cómo seguir apoyando estas actividades. El huerto comunitario de Orriols, por ejemplo, y en nuestro caso lo que hicimos fue pues apoyar con un curso de formación sobre agroecología, que se trabajó pues desde el tema de los suelos hasta el tema de pues, cómo planificar un huerto urbano allí in situ, ¿no? Y además la idea era facilitar que este espacio fuera un espacio de convivencia, que la gente se pudiera reunir allí y que el aprendizaje pues, fuera compartido. El huerto comunitario surge en una de las jornadas que Orriols Convive realiza en el barrio, proceso participativo, donde soñamos cosas que queremos para el barrio. Paseamos, vimos varios lugares y al final decidimos que en un descampado que hay en la calle entre Motilla del Palancar y Diputada Clara Campoamor, un lugar que siempre ha sido huerta y ahora es un descampado, decidimos ahí hacer la jornada reivindicativa. Y luego, a partir de ahí, el grupo de trabajo, lo que sí que nos dimos cuenta es de que muchos pues éramos como de ciudad y necesitábamos aprender. Primero decir, a ver, vamos a conocer qué otros huertos hay en nuestra ciudad como modelo. El haber visitado todos estos huertos pues nos dio bastante impulso ilusionante, digamos, de pensar que eso era lo que queríamos hacer. Un espacio de tranquilidad, de contacto con la naturaleza, una suerte de estar en la ciudad y poder estar viendo cómo crecen las plantas. Aparte, los niños ahí pueden estar jugando y aprendiendo.
Además, casi se ha convertido el bancal como un jardín comestible, que era lo que queríamos. También hemos tenido la suerte que desde Valencia Coge hemos podido tener 4 talleres que nos están enseñando bastantes cosas de la tierra. Sí. De hecho, las hojas de la remolacha se pueden comer porque son muy parecidas a las acelgas. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, aunque tú veas una remolacha y una acelga y digas, parece que no tienen nada que ver, si te fijas en lo que es la planta, en verdad son súper parecidas. Ya depende también de si quieres que te haga el cogollito o no. Ah, vale, o sea, amarrar las lechugas para que te haga el cogollo. Sí. Anda. Ah, vale. Pero, por ejemplo, estas de hoja de roble, Sí. no se amarran. Ya, claro. Las moraditas. Se comen ¿no? así. Claro. Y estuvimos viendo el pH, en fin, todas las de cómo era, que llegamos a la conclusión de que el terreno, la tierra era buena, porque además es que ese terreno había sido huerta. El otro taller que también nos interesaba mucho es lo de la compostera. Aprendimos bastante de cómo, digamos, no iba a ser ahí a tirar los restos de la comida, sino ni iba a haber ahí ni malos olores ni nada, y que teníamos que ir recogiendo pues justamente las ramas, las hojas y con eso hacer la compostera. Pero en general, si tenemos, como estáis haciendo ahora que está la compostera en el campo, los animales van ahí, los microorganismos y todo eso van directamente, si se crean las condiciones adecuadas de oxígeno, de humedad, de temperatura y de materia orgánica. O sea que lo que pasa es que tenemos una duda porque los olores nos pueden perjudicar el proyecto. Teóricamente, si está bien hecho, no va a haber olores. Y la idea es que penséis vosotros, y luego lo hablamos, qué elementos se pueden echar sin ningún problema, qué elementos se tienen que echar en pequeñas cantidades y qué elementos no deben echarse. Y también nos enseñaron a hacer pues algunos, para no utilizar productos químicos, cosas, digamos, naturales para poder combatir algún tipo de plaga. Y todavía nos gustaría que nos acompañaran más tiempo para seguir aprendiendo. Claro, nosotros en el proyecto Riols Arran de Terra habíamos hecho unas propuestas y lo que hicimos durante este proceso fue como acabar de darle forma de modo que fueran actividades que tuvieran sentido para lo que se estaba proponiendo en relación a las otras entidades o a propuestas del barrio. Bueno, pues Gestos era un grupo que surgió durante la cuarentena, donde sobre todo poníamos en común temas de racismo, pero pensando en las micropolíticas, los gestos cotidianos que, digamos, nos afectaban en los espacios y en la vida cotidiana. Entonces, aprovechando que fuimos a una feria a la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con el Día del Refugiado, pues aprovechamos allí para generar uno de estos espacios de conversaciones a través de una sencilla práctica artística, pero que nos hacía reflexionar sobre las representaciones que tenemos de los migrantes y de los refugiados y cómo estas representaciones pueden estar afectando a las personas sobre las que proyectamos, ¿no?, esa imagen. Y sobre todo compartiendo también cómo podemos deshacer esta imagen a través del contacto directo con las personas. Normalmente tenemos una imagen del refugiado, del migrante como estereotipada, ¿no?, de persona victimista, con una historia solo dramática, tal. Entonces la idea es, esto es un patrón de moda, entonces la idea con la cartografía es que desbordemos la cartografía de forma creativa con la imagen real que nosotros tenemos de las personas que conocemos, que siempre desborda los estereotipos. Masas Madres es una propuesta de teatro expandido donde se utiliza la propia propuesta artística para generar un espacio o una forma de encuentro distinta ya con la gente desde el principio, ¿no? Entonces se hicieron encuentros semanales donde quedábamos para cocinar y también para conversar. Y a través de esas conversaciones que se iban hilando y se iban tejiendo, pues se fue generando o cocinando otra cosa que era una producción escénica que se hizo al final del proceso. Bueno, en sensibilización
un poco trabajamos a partir de un equipo, primero muy diverso, personas de muchas partes del mundo, más o menos unas 15 nacionalidades. Y segundo, pues son propuestas expresivas, ¿no? Para llevar como criterios, dudas acerca de las cosas que normalizamos socialmente, algunos fenómenos como el racismo, la xenofobia, la aporofobia. Y este grupo pues hace propuestas de sensibilización. Masas Madres nace como idea, nace en el 2020. Nace porque hubo un caso muy sonado de un chico que se quitó la vida en el CIE de Zapadores. Se logró contactar con su madre, ¿sí? Entonces hubo gente que estuvo en contacto con ella y una compañera escribió un poema muy bonito que se leía en el CIE y en las manifestaciones lo leía una de las compañeras del grupo, Malika. El poema hacía alusión, ¿no? Como al hijo, no te vayas, llévate el pan, aquí no te falta nada. Y realmente la obra nace allí, digamos, porque se indaga sobre la maternidad al saber pues, quién era la madre de este chico. Y luego toda esa alegoría a la cocina, ¿no? A esos procesos, a ese cuidado. Y con Malika decíamos, tenemos que montar una obra, pero que vaya más allá de este caso concreto. Y entonces empezamos a indagar. Entonces, claro, diseñamos un proceso en el que se compartían recetas de cocina en un espacio que no fuese solamente clases de cocina. Entonces llevamos a la mesa diferentes temas, ¿no? La maternidad, la cocina y el género, el alimento migrante, las clases sociales, los cuidados. Y así en cada una de las sesiones se cocinaba algo que era común de un país, pero se ponía un tema de conversación. O no, pero por ejemplo en tu casa, ¿los hombres cocinan en la semana o solo el domingo? Por ejemplo, mi padre cuando trabajaba no cocinaba, pero luego se jubiló antes que mi madre y siguió sin cocinar, o sea que realmente ese no era el motivo. O sea, vamos a hacer arroz frito en color verde, estilo nigeriano, sale color verde. Luego pollo frito con salsa de soja y paprika. Y la plátano, vamos a hacer plátano, concreta de plátano. Una forma machacar la plátano, y lo mordemos un poquito y lo freímos. Aquí me lo cortas, me lo pones en la mano. Hace el corte y me lo pones en la mano, por favor. Sí, una cuchara, perdón. Pero más pequeña. No, normal. Perfecto, esto bien. En la Papita de Leche, que era el lugar donde nos juntábamos a cocinar, ¿sí? Es un restaurante venezolano, que también escogimos un lugar que fuera en el territorio, que nos permitiera cierta libertad, ¿no? Nos prestaron la cocina allí, fueron muy generosos con nosotros. Y lo que pasaba allí es que la gente se acercaba a comer, pero que comían tenían que cocinarlo ellas. O sea, picar la cebolla, ¿sí? Amasar la harina, todo. Y la gente iba charlando. ¿Sí? En algunos momentos se daban pautas, en otros momentos se dejaba más libre y la gente iba aportando cosas. También yo tengo una hija que va a cumplir 18 años ahora el 6 de junio. Y tampoco me hacen de que tengo una hija tan mayor. Ay, ver. Era jovencita, ¿no? Es que lo único bueno de parejas tan jóvenes que ya cuando uno tiene una edad, los niños están del tamaño de mujer. También es bueno, sí. Después de todo, yo me he dado cuenta que sí, que es muy llevadero a la hora de incluso de tu poder interactuar con ellos, porque la adolescencia es muy difícil de llevarla. Y normalmente si tú ya tienes tu edad y eres mayor, ya no estás con las mismas ni energías y a veces ni conocimientos de poder corregir a tus hijos o guiarlos, ¿no? Y no porque no puedas, sino porque pues los años también pesan. Yo soy maestra de niños pequeños, de 0 a 6, claro. Y como yo cuando pensé que iba a estudiar eso dije, ¿será porque yo quiero o será porque yo tengo que, ¿no? ¿Será porque yo tengo que, a mí me tienen que gustar los niños, ¿no? Porque como soy mujer a mí me tienen que gustar los niños. Vamos con el arroz. Felipe, vamos con el arroz. Iban niños con sus padres, iba gente migrante, gente española,
iba gente que de pronto pasaba porque quería comprar algo en el lugar y de pronto se quedaba, iba gente que veía el cartel por redes sociales y que no tenía ni idea, pensaba que era un taller de cocina y de repente se encontraba un espacio en el que luego generaba redes, ¿no? Bienvenidos, y hoy pues vamos a trabajar con un producto que es el trigo. Pues fueron los egipcios los primeros que lo descubrieron, el germen de trigo. Entonces desde ahí pues ya, y la palabra proviene del latino, trillado, triturado o quebrado. Cuando era pequeña pues me iba a casa de mi abuela para pasar en la fiesta, las vacaciones del colegio. Entonces pues me coincidía con la temporada del trigo. Cosechaba el trigo, los legumbres y todo. Y mi abuela era una entre otras en el pueblo que hacía las bolitas de cuscús a mano. O sea, lo hacía a mano. Mezclas con agua, pero sin sal, mezclas con agua hasta cuando terminas, cortas un trozo, la devuelves en lo mismo cristal para que fermente para el día siguiente, para cuando querrás hacer otro pan. Me ha parecido como si fuera la educación de un hijo. Es imposible educar a un hijo en un plish-plash. Es igual que esto. Hay que trabajarlo y cuidarlo y mimarlo. La gente iba allí, cocinaba sus alimentos, conversaba y nos dejaba como detonantes creativos, ¿no? Que luego, llevándolos al proceso de creación, pues se convierten en partes de una cena. El té es imprescindible en todas las casas marroquíes. Así es que vamos a probar hoy unas cositas así de Marruecos. La semana que viene os esperamos, que hay más sorpresas. Bueno. Y así durante 3 meses más o menos, mayo, junio y julio, además vivieron un proceso en el que ellas también indagaron muchísimo sobre sus recetas, sobre su identidad, sobre lo que se puede decir más allá de la cocina. Entonces venían un poco, se fueron como contaminando de un montón de temas en este proceso. Y cuando ya llegamos a hacer como mesa de trabajo, pues era como aparear escenas o recetas con una temática concreta. Sí, yo tengo uno. Y tengo un regalo. ¿Tiene un regalo? Un regalo que se reparte. Hoy proclamamos este acto santo, ritual cotidiano del comer, y al hacerlo reconocemos la grandeza de la mano que da a luz, que multiplica el pan y alimenta al que algún día fue hijo. O sea, quiere decir hombre. Todo hombre siempre ha sido hijo. Esa es la cuestión. No, porque claro, yo también lo así. Esto. Iremos juntas por diferentes maneras de vivir, lo que todos los días nos llevamos a la boca. Marcel, su bebé se desarma, pasando un brazo, una pierna, una oreja de su bebé. Muy bonito tu poema, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo así que el arroz es el alma del continente? Y entra, pan. Bienvenida. Eso, acompáñelo. La mirada. Adelante. Quédate con ellas, eso, mostrando, sí, y todo el mundo evidentemente va a ver qué hay allí, tal. Malika, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Es niño o es niña? ¿Es mujer o hombre? A ver, ¿pero qué significa? A ver, el niño es Sanabi. El trigo es el origen de muchos manjares, aunque han olvidado su nombre. Mientras van apareciendo las cosas en la mesa, pues van apareciendo discursos también, van apareciendo situaciones, van apareciendo reflexiones y cuestionamientos políticos. Mientras tenemos nuestro mote allí haciendo, tenemos nuestra cebolla blanca. Pero no la queremos así, no queremos que sea salvaje y natural. Entonces tomamos esta herramienta para moldear valores
pequeñita. Procederemos a echarle el último toque a nuestra receta. Ya casi hemos terminado. La receta del genocidio. Le hace falta algo muy importante. Le hace falta el sudor del sol. El sudor del sacrificio, de los esfuerzos, del trabajo, de todo lo que derramaron nuestros antepasados, porque si no, no tendría sabor. Juan. Pedro Subijana y Martín. Fíjate, Berazategui. Y el asturiano, José Andrés. Los madrileños, David Muñoz, el niño, y Paco Roncero. Y los catalanes, Ferran Andría, fíjate, y Carmen Cruz Cayeda, joder, solo una mujer. Son tongos. No son tongos, relájate. Vos sabés lo que pasó ayer en Meléndez. Esos tongos vienen y aquí nos barrotean y nos timban el zapato. ¿Cuál tongo, hombre? ¿Cuál tongo? Ahorita serví que ahí vienen los pelados. Si ustedes tuvieran un hijo, ¿cómo querían que fuera? ¿Este hus, que es solo un pan con agua y harina? ¿O este briwat, que es con masa fina, dorada, crujiente, endulzada con miel y almendras? Y fíjense que ambos están hechos con el mismo grano de trigo. O sea, lo visual que tiene el barrio aquí, que viste con colores, formas, ropas, y eso ya está hablando de la diversidad de personas que tenemos acá. Y seguramente tenemos muchas cosas más en común, pero si no encontramos el lugar, pues va a ser complicado que las pongamos a dialogar. De alguna manera, la cocina no falla. O sea, todos comemos, todos disfrutamos, todos saboreamos, y la cocina detrás tiene mucha historia. Hermana maltratada, discriminada, victimizada, que te has creído las pendejadas que este mundo te ha contado. A la lucha tu cabeza. ¡Amén! Pueblos del norte, que antepusiste vuestras lenguas en nuestras bocas. Hoy traemos este manjar con el que vuestras bocas. ¡Amén! Señora, ten piedad de los hombres. Madre, tú que eres caritativa, ten piedad, porque la justicia la tendremos nosotras. you.